quórum? Ok. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos y todas. Le damos la bienvenida al ministro de Transportes y Telecomunicaciones en nuestra comisión, el señor Juan Carlos Muñoz. Lo acompañan el subsecretario de Transportes, el señor Cristóbal Pineda, y el subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya. Así que le damos la más cordial bienvenida, ministro. Es nuestra primera reunión junto a ustedes también como Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Vamos a iniciar. Le voy a dar primero la palabra a la Secretaría Ejecutiva, para Araceli, a Rodrigo, para que nos den la cuenta del día de hoy. Araceli. Presidenta, tenemos un proyecto con urgencia, que es el proyecto en segundo trámite constitucional, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes número 18.287 y 18.290, boletín 9252-15. La urgencia es simple. Y se han recibido dos oficios. El primero, una comunicación del honorable senador señor Lagos, mediante la cual solicita que la comisión reciba empresarios y funcionarios de buses Ñandú Marga Marga de la región de Valparaíso, debido a la situación que los afecta en el ámbito del transporte. Y un oficio del secretario abogado de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, señor Roberto Fuentes, mediante el cual informa que el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones, que corresponde al boletín 11.632-15, figura en tabla para el inicio de la votación en particular en la sesión del día martes 12 de abril del 2022. Posteriormente nos informaron que en esa sesión se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el 30 de abril del 2022 a las 12 horas, y el inicio de la votación en particular sería el 3 de mayo. 3 de mayo. Sí, eso es todo. Muchas gracias, Araceli. Entonces, respecto de los oficios del honorable senador Lagos, los vamos a considerar para cuando, en el minuto que recibamos las audiencias, que ahí también está, los senadores iban a hacer llegar sus prioridades respecto a ese tema. Respecto al oficio del secretario de la Comisión de Obras Públicas, efectivamente el día de ayer, entiendo, se revisó el proyecto de ley que reconoce Internet como un servicio público. Se abrió un plazo de indicaciones, como usted decía, para el 30 de abril y la votación el 3 de mayo. También cuando nos encontramos con el ministro en Santiago, le planteamos también como prioridad nuestra que este proyecto que salió desde la comisión, desde el Senado, tenga la urgencia necesaria en la Cámara de Diputados y que pueda ser ley de la República prontamente. Y respecto al proyecto CATI, el sistema que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, habíamos acordado que los senadores ahí, colocar la información a disposición de los senadores. Yo le quiero proponer, colegas, que podamos abrir un nuevo plazo de indicaciones, porque ustedes no han tenido el espacio. Nosotros habíamos iniciado la discusión en particular del proyecto CATI, y que podamos también abrir ahí con el apoyo, porque probablemente algunas de las indicaciones también van a requerir del auspicio del Ejecutivo, al menos en algunas que estamos pensando. Entonces, que fijemos un nuevo plazo de indicaciones. ¿Hay de acuerdo? Acordamos entonces. Tenemos que definir la fecha. Si nos hacen una propuesta como secretaría. Ok, ya. Les voy a pedir a la Secretaría que nos haga una propuesta para la fecha de plazo para indicaciones del proyecto CATI. Nos informa la Secretaría que el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el artículo 24 de la ley que moderniza el sector portuario estatal a fin de que se escuche la opinión de un representante del Consejo Municipal para la finalidad que se indica. O sea, que tengan derecho, entiendo, a voz en las reuniones. Hoy día actualmente las ciudades puertos y sus representantes locales, los alcaldes, no son parte de ese espacio. Entonces lo que proponen,
si mal no recuerdo, el proyecto de ley efectivamente es que los municipios tengan una participación. Así que deberíamos revisarlo. Araceli. Ayer durante la discusión en la sala, se acordó de enviarlo con un nuevo informe, pero se hizo presente que se necesita una proposición del Ejecutivo para regular esta materia, porque hay algunos temas que no son de iniciativa parlamentaria. Entonces, no tiene un plazo, pero hay que... Ministro, tiene la palabra. Sí, nosotros vamos a estar atentos a las indicaciones que se nos mencionen. En el caso de la ley CATI, como lo voy a presentar, es de la mayor importancia. Ups, no, pero ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Vamos a esperar que tomen asiento los senadores Flores, Kusanovich, bienvenido. Y... Ok, estando ya todos los integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, bienvenidos colegas, estábamos revisando la cuenta del día de hoy. Se informó sobre las urgencias respecto al proyecto CATI, que es un proyecto respecto al cual hemos resuelto ampliar el plazo de indicaciones. Les vamos a informar la fecha para que ustedes puedan revisarlo con sus asesores y reiniciar la discusión en particular del proyecto de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito. Además, el día de ayer se devolvió un boletín, es una moción parlamentaria, pero hay ciertas modificaciones, entiendo, a la ley de municipalidades que requiere también del auspicio del Ejecutivo. Yo le propongo ahí que hagamos llegar los antecedentes al Ministerio de Transporte. Es bien acotado, tenía que ver con lo que yo le señalaba al ministro, que era que haya un reconocimiento también respecto al rol que juegan los municipios, las ciudades, puertos y que puedan tener derecho a voz en las reuniones. Y lo otro, el proyecto CATI al cual usted se estaba refiriendo, así que tiene la palabra, ministro. Sí, mencionaba que el proyecto CATI es uno de los proyectos que voy a presentar dentro de esta visión y plan de trabajo legislativo para este año. Es un proyecto extraordinariamente relevante y que viene con un impulso de la administración anterior. Yo agradezco las indicaciones que se van haciendo para poder ir mejorando el proyecto y nosotros estamos recogiendo eso para poder dar respuesta oportunamente y ojalá que podamos tramitar la ley lo antes posible, porque el impacto que nosotros predecimos que esa ley pudiese tener bien implementada es enorme en términos de salvar y evitar vidas que fallecen y que se truncan en nuestras calles. Muchas gracias, ministro. Perdón, pero ¿vamos a poder hacer algunas consultas en algún momento al ministro? Ahora entramos Ya. en la tabla, colega. Ya, ok. Ok. Entonces, el primer punto de la tabla, como lo habíamos informado, escuchar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a los subsecretarios que nos acompañan, subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte, de Telecomunicaciones, Claudio Araya, no los veo. Ok. Ok. Sí, lo esperamos. Ellos van a presentar las prioridades legislativas para... Sí, nada casual, para este periodo. Así que reiterarle la bienvenida y tiene la palabra ministro Muñoz. ¿Tiene una presentación? Sí, vamos a proyectarla.
Ya está está a disposición de los senadores la presentación en formato papel. Así es, la presentación que les voy a presentar tiene ligeros ajustes, los típicos ajustes que uno hace camino a Valparaíso. Entre otras cosas, invertí el orden de transporte y telecomunicaciones en mi presentación, comenzando por telecomunicaciones, porque es lo que siempre queda a la cola y es tan importante. Entonces prefiero comenzar por telecomunicaciones para darle el tiempo que se merece y luego ir siguiendo por los temas de transportes. Estamos próximos, bueno, agradecerles este espacio. Nosotros ya estuvimos junto al subsecretario de Telecomunicaciones en la comisión de la Cámara, hace ya casi un mes, diría yo, que fue de los primeros días de ejercicio, y ahora encantado de poder conversar y presentarles lo que es nuestro plan legislativo. Este plan es el que le presentamos nosotros al presidente Boric el viernes pasado en su despacho, a modo de nuestra oportunidad de tener una reunión bilateral, ¿no? El mandato, le pido que pasemos al siguiente, es sentar las bases para un país conectado de forma inclusiva y sustentable. Me gusta el poner el foco en la conexión y en la accesibilidad, porque es lo que vincula transporte con telecomunicaciones. ¿Por qué estas dos cosas están juntas? Bueno, porque son justamente las vías que tenemos para estar conectados, para tener accesibilidad a lo que la sociedad y el país nos ofrece. Y es muy importante en el contexto de este gobierno el que ese proceso ambos se den en forma inclusiva, incorporando a todas las personas, no dejando a nadie atrás, y también sustentable. Siguiente, por favor. Dentro de las prioridades de telecomunicaciones en el programa de gobierno está modernizar la regulación de los operadores de telecomunicaciones, definiéndolos como un servicio básico, y eso es parte de lo que está en la agenda legislativa, para hacerlo más asequible, mejorar la cobertura y estándares de calidad. ¿Cierto? Nos ocurre que hay zonas en el país en las cuales no tenemos suficiente cobertura, y estoy seguro que en las regiones ustedes lo escuchan permanentemente, sectores que dicen no tengo cobertura, ¿sí? O la señal no es suficientemente buena. Entonces, hoy día el tema de telecomunicaciones es un ámbito que dejó de ser un bien suntuario, algo que uno puede decir, bueno, se puede vivir sin él. Para la mayoría de los chilenos, no tener acceso a Internet, no tener comunicación. Y segundo, y además, que ojalá que no solamente que la señal exista, sino que además que esté en condiciones para las personas lo puedan pagar. Y también tenemos lugares en el país en los cuales, habiendo señal, la gente no tiene el poder adquisitivo. Y segundo, en el sentido de ampliar la cobertura de telecomunicaciones con foco en las personas y zonas actualmente excluidas, dando servicio a grupos postergados. Esas son las dos prioridades en materia de telecomunicaciones. Y hay una agenda de trabajo que viene con mucho énfasis en fibra óptica nacional, última milla, proyectos 5G, y es el trabajo que vamos a continuar. En materia de transporte, por favor, la siguiente, los compromisos, las prioridades, primero que nada, el tema de transporte público, desarrollar sistemas de transporte público que sean dignos, equitativos, eficientes, sustentables, seguros, y que sean un aporte en mejorar la calidad de vida de todos y todas. Este es un desafío especialmente grande en un contexto, como voy a mencionar a continuación, en que nuestras ciudades están muy, muy, muy congestionadas de automóviles. Estamos saliendo de la pandemia con muchos más automóviles de los que entramos, y por lo tanto, empujar y promover transporte público, que es fundamental, porque además lo bonito, eso sí, es que están tan congestionadas las ciudades que uno dice, ya, es evidente que esto no funciona. Es evidente que esta no es la línea que tenemos que movernos, que la ciudad, si quiere ser una ciudad atractiva, una ciudad sustentable, no puede seguir empujando la línea en la cual estamos, y eso nos fuerza a hacer políticas que son difíciles y que hay que hacerlas con mucha responsabilidad. Segundo, y eso tiene que ver con la ley CATI, definir una política de visión cero con meta en reducir un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zona urbana del 2030. El tema, y aquí un indicador muy relevante, a modo de contexto, que la cifra que ustedes yo les pido que tengan en la cabeza, todos los años en Chile mueren 2.000 personas por siniestros viales. 2.000. Es un montón, 2.000. Porque a eso tienen que agregarle las decenas de miles. No, en 10 años. Sí, ha estado muy estable. Lamentablemente el año pasado fue un año de alza. Yo creo que tiene que ver también con que con la pandemia hubo más velocidad, hay más automóviles,
O sea, el año pasado fue un mal año para los siniestros. Y ahora hemos estado bastante estable, bastante estable. Y digo 2000, ustedes siempre van a decir la cifra es 1600. ¿Por qué el ministro dice 2000? Porque los 1600 son en 24, 48 horas. Hay gente que muere después. Entonces uno hace una proyección y dice en realidad es más o menos 2000. Hay un 25% de personas que mueren después de las 24 o 48 horas, producto de un siniestro. Tercero, y aquí el tema de la ley CATI me parece es como la principal herramienta, porque la velocidad es uno de los principales elementos que causa esta muerte de nuestros compatriotas. Fortalecer un sistema de movilidad activa con foco en peatones y bicicletas. Esto es algo que ha venido pasando en el país. Cada vez tenemos más gente interesada en usar la bicicleta, en caminar, y es una manera muy sustentable de movernos y tenemos que hacerlo bien. Y eso es parte de las prioridades que vamos a presentar. Y cuarto, poner las regiones de nuestro país en el centro de este desarrollo, impulsando mejoras de calidad y promoviendo modelos de gobernanza descentralizados. Siguiente, póngamela en negrita, por favor. Eso, está en negrita, porque esto es clave. El presidente nos pidió, ponga un foco en regiones. Entonces, parte de lo que queremos hacer en materia de transporte es contribuir a ir cerrando la brecha de la calidad de transporte que tenemos en la ciudad de Santiago con lo que se observa en regiones. Entonces, esto aplica a los 3 ámbitos que yo mencionaba antes. Y aquí hay un tema adicional en que seguro que vamos a tener que trabajar juntos también, que tiene que ver con cómo a esta nueva gobernanza, a los gobernadores regionales les podemos ir pasando atribuciones para que las regiones en forma y las ciudades de forma un poco más autónoma, pero con el apoyo del ministerio, puedan definir cómo quieren mover que sus ciudades evolucionen. Tiene poco sentido que desde Agustinas con Amunátegui incidamos en cuál es el tipo de transporte o de medidas que se pueden tomar, como estuve ayer en Puerto Montt u Osorno, ¿no es cierto? Es más razonable que nosotros podamos apoyar, colaborar con las autoridades locales para que en conjunto podamos ir viendo cómo se avanza en cada una de ellas. Siguiente. Y en materia más de transporte de carga y pasajeros, en realidad también hay, pero más interurbana, está el tema de planificar, desarrollar y optimizar el transporte ferroviario de pasajeros y carga en las macrozonas centro y sur. Esto también es una cosa interesante que tiene el tema de transporte, es que es tan transversal. O sea, yo creo que si hubiese estado Gloria Hutt aquí sentada contando cuál es su programa, no es tan distinto. No es tan distinto. O sea, la ley CATI la ministra Hutt. La ministra Hutt. Y antes la ministra Pujol, el ministro Andrés Gómez Lobo. O sea, hay un consenso en el ámbito de transporte y telecomunicaciones, independiente del color político, de las cosas que tenemos que hacer. Y eso es una fortaleza que yo creo que nos va a permitir, estoy convencido, de que sobre todo si podemos construir confianza, si podemos generar buenos espacios de diálogo, de que esta agenda, que es una agenda yo creo que es bastante común, la podamos llevar adelante. ¿Sí? Entonces aquí está el tema de transporte ferroviario, que a esta administración también le interesa, especialmente en el contexto más suburbano, ¿sí? Más que pensar en un tren Santiago-Puerto Montt, creemos que las condiciones están dadas para ir avanzando en un transporte más suburbano. Y optimizar el sistema logístico nacional a través de infraestructura portuaria. Aquí tenemos un tema gigante que no está en la agenda porque es más bien del Ejecutivo, que es que se nos viene un cuello de botella activo muy alto en términos de la capacidad portuaria para recibir carga internacional. El país ya tomó la decisión de que el puerto de gran escala es el puerto de San Antonio, y lo que viene ahora es cómo podemos destrabar los procesos para que ese puerto se pueda efectivamente ejecutar, que comprende también un tren Santiago-San Antonio que permite hacer una conexión intermodal de la carga del portuario al ferrocarril y de esa manera llegar rápidamente. Dentro de los elementos de contexto con que uno se encuentra cuando toma este rol, me gustaría destacar 3, ¿sí? Que hace que entremos y tomemos este rol en un contexto que probablemente es distinto al de mis predecesores. Primero, venimos saliendo de una pandemia, esperamos, ¿sí? Que ha acentuado y acelerado la relevancia de las telecomunicaciones para que la sociedad sea efectivamente integrada e inclusiva. O sea, las telecomunicaciones yo creo que cada vez más toma más relevancia. No es un tema que uno pudiese decir, bueno, el hermano pobre del ministerio. Yo creo que va tomando cada vez más importancia y en ese sentido me gustaría relevarlo. Y eso está. Segundo, recibimos un sistema de transporte en situación de crisis a lo largo del país.
la pandemia generó un aumento muy relevante de la congestión urbana. Y eso habla de, o sea, hoy día tenemos evidencia, varios de nosotros llegamos tarde porque la congestión nos lo impidió llegar a la hora. A modo de contexto, solo en la hora punta mañana, en Santiago tenemos casi un 30% más de viajes en automóvil que hace 3 años atrás. O sea, ahora, interesante, en la tarde no, en la tarde son un 7, lo que habla de que probablemente la rigidez de las actividades en la mañana es mayor que la tarde. La tarde la gente tiene un poco más de flexibilidad respecto a cuando se termina, en la mañana no, y por lo tanto, parte de los desafíos es cómo podemos dotar de esa mayor flexibilidad para evitar esa alta congestión. Lo terrible de la congestión es que esto se generan costos exponenciales, o sea, un poquito más de congestión, mucho, o sea, más de flujo, mucho más demora. O sea, aquí un tema grande. Después tenemos el que tenemos una reducción importante del transporte público, y parte de eso tiene que ver con carencia de conductores, y eso nos sorprende. Porque una parte tiene que ver con que los buses andan más lentos porque hay más tacos, y eso quita productividad, está bien. Pero además, tenemos un elemento que no contábamos, que es que hoy día hay menos conductores, menos personas interesadas en conducir, las máquinas están en los garages, están en los terminales, y el servicio no se está dando. Solo a modo de contexto, que Transantiago es uno de los que paga mejores sueldos dentro del sistema de buses. El mes pasado se pagó un 90% de los kilómetros solamente porque el 10% no lo dieron por falta de conductores. Usted se da cuenta que si usted es un operador de buses, obviamente que lo que va a hacer es dar todos los kilómetros, porque si me van a multiplicar eso por el factor de 90% de mi ingreso, es un castigo enorme. Entonces, tenemos evidencia de que esto es así, y por lo tanto tenemos que trabajar sobre este contexto de complejo. Y lo otro es que tenemos alzas muy relevantes en los costos de provisión de los servicios, diésel, ¿verdad?, tipo de cambio, y esto requiere también repensar esquemas de financiamiento y subsidios por los sistemas de transporte público en Santiago y regiones. Vamos entonces ahora a los principales ejes de trabajo e hitos del primer año a nivel legislativo. Hay un PowerPoint paralelo que tiene que ver con lo que hace el Ministerio en materia más de ejecutiva de nosotros, ¿cierto? Pero aquí me voy a ceñir exclusivamente aquello que esperamos que sea nuestro trabajo conjunto, en el cual proponemos ir avanzando. Primer tema es la aprobación del proyecto de ley Internet como servicio público. Es el primer paso para consagrar el Internet como un derecho habilitando la entrega de subsidio a la demanda, reformulando el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones y mejorando la eficiencia en los procesos de fiscalización. Este es un proyecto en que ya estuvimos conversando en la Cámara. Está justamente ahí en segundo trámite constitucional y hemos estado aclarando las observaciones que se nos han ido haciendo, ¿sí? Sugeriría que si tienen preguntas respecto a telecomunicaciones, las hagamos cuando haya llegado el subsecretario, que yo creo que es importante que él escuche, pero igual quería partir en el orden que tengo. No hay problema, ministro. Segundo, siguiente, por favor, muchas gracias. En términos de modernización regulatoria, creemos que es clave crear la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es el único de los servicios de este tipo que no cuenta con una superintendencia. Y creo que sería muy bueno porque permitiría un mucho mejor fiscalización del cumplimiento de las normas sectoriales y generar sanciones. Fortalecería un ámbito en el cual yo creo que una superintendencia es clave. Este está en el Senado en segundo trámite constitucional. Y el tercer proyecto que tenemos en tema de telecomunicaciones es la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en modalidad de prepago, que es un proyecto que pretende que las personas que no tengan asociado a la facturación mensual o cobro de un cargo fijo deberán, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico, proporcionar al concesionario del servicio público de telefonía los datos necesarios para su individualización. Este proyecto también está en segundo trámite constitucional en el Senado, y quiero aprovechar, ahora que terminé con los temas de telecomunicaciones, porque son muy importantes, dar la bienvenida a nuestro extraordinario subsecretario Claudio Araya, que si tienen preguntas a lo mejor lo puede abordar. ¿Sí? Bienvenido, subsecretario Araya, a la comisión. Sí. Entendemos que hemos tenido problemas toda esta mañana para llegar al Congreso Nacional. Quiero hacer solo un paréntesis, ministro. Estamos con el aforo superado. Yo entiendo que este está acompañado de varios asesores, entonces le quiero... ¿Uno? Ah, me decían que está... No, uno. Ah, ok. Nosotros nos portamos súper bien. Sí. Transporte de Sí, les telecomunicaciones quiero pedir si nos podemos muy ahí
ordenar o en la medida que sean los temas que estemos abordando. Gracias, senador Castro. Hay dos asesores que vienen con eso. Estamos entonces con el aforo. Continuamos, ministro. Muchas gracias, senador Castro. Bien, ahora voy a pasar, esos son los 3 proyectos de ley en materia de telecomunicaciones. Paso a los proyectos de transporte y igual si hay observaciones respecto a telecomunicaciones las podemos ver ahora o al final de la presentación. ¿Sí? Siguiente, por favor. En materia de transporte público ahora, esta idea de que nuestro transporte público sea de mejor calidad, digno, decimos, ahí tenemos un tema importante asociado al subsidio. El subsidio que el país destina al transporte público tiene 3 cuerpos, 2 de ellos, el especial y el transitorio, terminan este año. Eso significa que si no se extiende ese subsidio al transporte público, tendríamos al final, o sea, a principio del próximo año, que subir la tarifa de forma extraordinariamente sustancial. Y por lo tanto nos parece oportuno y necesario solicitar o proponer al Congreso que extendamos una ley corta de que nos permita extender los subsidios al transporte público por algunos años, por mientras que discutimos cuál debiese ser los ajustes más de largo plazo que debiese tener este financiamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer, que está por ingresar, es un proyecto que se llama Nuevo Subsidio al Transporte Público Nacional, que prolonga los subsidios transitorios y especiales a partir del año 2022 y busca también mejorar el uso del subsidio espejo en regiones. Sí. Y aquí quiero levantar un tema que voy a necesitar también del apoyo, que es que los subsidios el subsidio espejo tiene el propósito de ir cerrando la brecha entre Santiago y regiones. O sea, que uno dice, pucha, Santiago tiene metro, Santiago tiene buses eléctricos, Santiago tiene un subsidio operacional grande. ¿Qué pasa con regiones? Y hay una brecha grande. Y para eso el subsidio espejo pretende justamente cerrarla. Ahora, un problema que tenemos es que como que quedó generada la ley, dejó abierto un espacio en que se puede usar para otros temas de interés regional, y eso por supuesto es cualquier cosa. Y por lo tanto se produce una situación bien incómoda, que es que uno dice, oye, tenemos subsidio espejo y regiones no mejora. No, por supuesto, pero es que si los recursos no van a transporte, ¿cómo vamos a mejorar? Yo necesito, y en ese sentido pido la complicidad y apoyo respecto de cómo podemos gestionar esta ley de subsidios para que la cantidad de subsidios que llegue efectivamente, además tiene un impacto tan grande, el tema del transporte en la vida cotidiana, que nos permita cerrar la brecha entre transporte y entre Santiago y regiones y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida. Entonces, esto queremos abordar entonces en 2 conversaciones, 2 leyes. Una corta que nos permita tener la tranquilidad de que no vamos a tener una locura en enero porque las tarifas de transporte público tienen que aumentar un 30-40%. Y segundo, una ley más tranquila, conversada, consensuada, de cuál debiese ser una buena forma de financiar el transporte público en regiones. ¿Sí? Segundo, siguiendo en el tema de transporte público, tenemos hoy día, y yo me imagino que ustedes deben estar en conocimiento, una carencia de conductores y conductoras en el transporte público importante. Ya con el énfasis en las conductoras, porque ahí donde también muchas dejaron de conducir, entre otras cosas porque durante la pandemia consideraron que eran más importantes las labores de cuidado que hacían en sus hogares y reducimos la cantidad de conductores. Además, las conductoras han mostrado ser especialmente idóneas para el transporte público, bajan la tensión, conducen bien, tienen pocos accidentes. Yo creo que aquí hay una oportunidad y necesitamos hacer un proyecto que está por ingresar también, que permita hacer algunas modificaciones legales a los requisitos para conductores y conductoras profesionales. Algunos de ellos tienen que ver también con cómo incorporamos migrantes para que puedan conducir, en que a veces la ley obstaculiza que algunas de las personas que han llegado al país, que necesitan trabajar, tenemos esta necesidad, lo puedan hacer. Tercer tema, Presidenta, me gustaría estar seguro de que estoy dentro de los plazos en que yo puedo presentar. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Y les voy a pedir que si es necesario podamos extender la comisión un par de minutos. El tercer tema tiene que esto de cómo traspasamos o cuáles competencias traspasamos a los gobiernos regionales para ir generando lo que uno le llama autoridades regionales de transporte. En Chile, las autoridades de transporte están extraordinariamente fragmentadas. Solo en el caso de Santiago, tenemos la Dirección de Transporte Público Metropolitano que se preocupa de los buses.
El Metro de Santiago, que se preocupa del metro. Ferrocarril de Estado, que se preocupa del metro de tren. La UOCT, que administra los semáforos. Tenemos las ciclovías, que yo no sé quién las ve. Tenemos el MOP y concesiones, que define autopistas. ¿Ah? Yo sé, pero ya, cada municipio es el que decide, pero imagínense lo fragmentado. Imagínense lo fragmentado. Imagínense que las avenidas de la ciudad estuviesen dependiendo de las comunas. O sea, como que si la avenida Gran Avenida cambia distinto en San Joaquín o en La Granja, sería ridículo. Necesitamos una autoridad metropolitana que vele, y no solamente por esto, también por elementos que tengan más también como esto, cómo el sistema de transporte interactúa con el sistema de actividades, con el uso de suelo, en definitiva. Entonces aquí creemos que es clave, y parte de lo que nosotros estamos haciendo como nueva autoridad del ministerio, en el caso de Santiago, es ir traspasando pequeñas competencias de a poco a la Dirección de Transporte Público Metropolitano, para ir constituyendo esa autoridad que pueda mirar la ciudad en forma integral y no tan fragmentada. ¿Ah? Después tenemos, este también es un proyecto que está por ingresar. Tenemos respecto de la ley CATI, ya lo estábamos conversando en materia de seguridad vial. Le pido que... Gracias. Que se está tramitando con urgencia este proyecto del Centro de Tratamiento Automatizado de Infracciones. Lo conversamos al principio. Todos los especialistas, la evidencia muestra que esto es algo que es fundamental para reducir los accidentes. Nosotros creemos que una adecuada implementación de esto podría ahorrarnos cerca de un 30% de los fallecidos. Estamos hablando de que en este proyecto, en mi opinión, se juega a poder evitar que 600 personas mueran todos los años. Y tenemos algunos elementos que todavía hay observaciones. Yo agradezco la conversación y el diálogo que se ha ido dando en las comisiones para que esto salga bien. Esto ya se hizo una vez mal, ¿no es cierto? Ya se hizo una vez mal. No podemos, y hacerlo mal significó que estuvimos 15 años sin este sistema. Para darle una referencia. ¿Los fotorradares? España, sí. España tiene 48, 49 millones de habitantes. Es decir, 2,5 veces nosotros. Sin embargo, tiene 1.000 muertos al año. Nosotros tenemos 2.000. Estamos hablando de un país que es 2,5 veces, tiene la mitad de muertos. O sea, esto es un escándalo desde un punto de vista como de estadística. Uno podría decir España es más moderno que nosotros, tiene más, pero no como para justificar una cantidad de muertos, de probabilidad de muertos por esta razón de 4 veces. Yo creo que aquí hay algo que tenemos que hacer, y en el caso de España es muy clara, el haber tratado la seguridad vial con una agencia, y haber incorporado el control automatizado de las velocidades, es lo que permite evitar. Creo que todos conocemos gente que se ha muerto en un accidente automovilístico. Todos. ¿Sí? Eso. Entonces este es un tema y me encanta que tenga apoyo transversal, independiente, como decía yo, este es un proyecto que la ministra Hood le dio harto impulso, que lamentablemente no alcanzó a terminar. Después está este tema de la Agencia Nacional de Seguridad de Tránsito, que me parece importante. Hoy día la CONACET, que es nuestra comisión, la verdad es que es una oficina que tiene muy poquito presupuesto, le alcanza para hacer volante y poco más. Y este es un tema en el cual, si queremos trabajarlo en forma contundente, yo creo que y el propósito es que una vez que lo hayamos generado esta agencia, yo creo que en poco tiempo vamos a poder ver los resultados. Hay otro proyecto que se llama de evitar o fiscalizar las carreras clandestinas. Ustedes me imagino que deben estar informados de que en algunas autopistas de nuestro país tenemos estas carreras, son súper peligrosas, ocurren de noche. Por eso, bueno. Sí. Por eso, hay un tema Hay un proyecto de ley, está en comisión mixta que vamos a convocar. En eso avanzamos bastante en la comisión. Ya. El Estado está en comisión mixta, aprobaron ambas caras, pero hubo cambios propuestos en el Senado. Estoy poniendo la agenda legislativa de lo que nosotros tenemos que poner y de lo que está. Destacando aquellos proyectos que a nosotros nos parece que son especialmente valiosos. ¿Sí? Siguiente, en materia, siguiendo con visión cero y seguridad vial, nos interesa también continuar con este proyecto de licencia de conducir con puntaje. Hoy día tenemos una cosa positiva en este sentido, es que la licencia de conducir, que ustedes todos tenemos licencia de conducir, es un cartón, que tiene cero integración digital entre comunas, uno le saca una multa y el juez no tiene cómo saber cuál es la historia de la persona, si tiene otras infracciones. Entonces queremos pasar el sistema de licencia de conducir a un sistema digitalizado. Estamos en ese proceso, ya el piloto ya comenzó y esperamos que de aquí a mediados de año ya podamos tener
licencia de conducir digital. Antes era por los corchetes. Sí, y ahora, y por lo tanto, y una cosa que queremos avanzar es licencia. luego tener una licencia de conducir con puntaje, de modo que las personas puedan tener que algún sistema que ha funcionado bien también en otros países, que sanciona la acumulación de falta grave a través de la caducidad de la licencia, si es que la persona va acumulando muchos puntos de sanción. Esto también está en segundo trámite constitucional en el Senado y nos interesa que pueda avanzar. Siguiente. En materia de movilidad activa, nos gustaría, dentro de la gobernanza que tiene el país en materia de movilidad, generar una ley nacional de movilidad que cree que permita basarse, ¿no es cierto?, en la Política Nacional de Seguridad del Tránsito y la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, y que fomente el que tengamos estándares comunes, énfasis, mejores criterios para fomentar el que las condiciones de las caminatas y la bicicleta sean cada vez mejor. La bicicleta es algo que ha venido ocurriendo fuertemente en el país. Hay ciudades que tienen una gran cantidad de ciclistas, y eso la verdad que es una muy buena respuesta a la enorme congestión, especialmente las ciudades más pequeñas. En el caso de Santiago, es difícil pedirle a las personas, o sea, transmitir, siempre uno se encuentra en Santiago con que la gente te dice, pero ¿cómo quiere que vaya de San Bernardo al golf yo en bicicleta? La verdad es que tenemos que el 60% de los viajes son de menos de 7 kilómetros en Santiago. O sea, es una respuesta muy atractiva, no para todos, para muchos viajes, no para todos. Pero si podemos en Santiago pasar de 4% de los viajes en bici a 8%, pucha, es un gran avance. En regiones aún más, porque las ciudades son más compactas. Algunas, por ejemplo, ayer estuve en Osorno, es ideal. Puerto Montt no tanto, porque tiene mucho declive, ¿no es cierto? Entonces, pero uno puede ir viendo ahí y avanzando. Entre paréntesis me dio mucha risa, porque estuve en Puerto Montt. ¿Ustedes han escuchado hablar de los furiosos ciclistas? Sí. Bueno, en Puerto Montt se llaman los lluviosos ciclistas. Yo encontré que era el mejor nombre de la vida, ¿no? Los lluviosos ciclistas. Me encantaron. Bien, entonces este es un tema también en el cual quisiéramos avanzar. Y ya pasando a las últimas dos presentaciones, en temas de logística y desarrollo portuario, un tema que tenemos totalmente regulado y nos preocupa, es el tema de la logística urbana y los sistemas de distribución de última milla. Uno recibe reclamos permanentemente de las motos mosquito, lo peligrosas que son, lo contaminantes que son, lo informales que son, que se meten en la ciclovía. Creo que ahí hay un ámbito que está, y por otro lado también los desprotegidos que están. También cumplen un rol muy importante para las empresas. Sin ese grupo humano, ese rol, ¿no es cierto?, no podrían hacer parte de su actividad. Y son personas que no cuentan con ningún tipo de protección social. Entonces, creo que un ámbito de nuestra actividad que hemos dejado, que irrumpió primero que nada, llegó muy rápido, ¿no es cierto?, este grupo, el delivery, y la pregunta es cómo nosotros podemos gestionarlo adecuadamente en materia de exigencia y de derecho, de ambos lados. Es un tema que también estamos interesados en poder trabajar. Y en materia de nuevas tecnologías, tenemos el tema de la ley Uber, ¿no es cierto? O que en realidad se llama de otra manera, ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, ¿verdad? Pero lo conocemos como ley Uber, y que es una preocupación también grande. Tenemos una actividad enorme en el país de este tipo de servicios, que si no lo regulamos, tiene una competencia bastante desleal con los taxistas. Y por lo tanto, y al mismo tiempo, no solamente competencia desleal con los taxistas, sino que además que no genera ningún tipo de tributo para el país. O sea, son servicios que tributan en otras partes. Entonces, me parece que aquí y generan grandes externalidades. Entonces, ese también es un ámbito en el cual tenemos que avanzar. Es una ley que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Nosotros estamos analizando la ley si quisiéramos hacer algunos ajustes, pero creemos que lo peor que nos puede pasar aquí es no avanzar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo más bien por mirar lo que está y ver qué elementos de ahí quisiéramos ajustar, ojalá los mínimos, para poder encontrar consensos que nos permitan avanzar hacia pronto tener una ley en esta materia. Ley Uber. Sí. Bueno, yo sé, nada de esto es fácil. Bueno, lo bueno, senador, es que terminé mi Les presentación. voy a pedir, por favor, que nos dirijamos a la mesa, o sea, a la presidencia, para la solicitud de las palabras, una moción de orden, ministro, Perfecto. porque cuesta administrar a veces tantas conversaciones bilaterales también. Entonces, le pido que Concluye. terminemos, le damos la palabra a cada uno de los senadores
y ustedes pueden recoger nuestras preguntas y opiniones. Muchas gracias. Con esto esa era mi última lámina. Quisiera solo transmitir que estoy súper interesado en escuchar sus observaciones y poder generar espacio para que juntos podamos lograr que estos proyectos puedan ir avanzando. Así que la mejor de mi disposición y del equipo que me toca dirigir. Muchas gracias, ministro. El senador Flores solicitó la palabra. Muchas gracias, ministro, y qué bueno que vino acompañado con sus dos subsecretarios, cuestión que acerca el trabajo de esta comisión y nos permite plantearnos directamente, independientemente de lo que podamos aportar respecto de su presentación, y le agradezco a la presidenta que los haya convidado con tanta celeridad. En primer lugar, creo que la calificación que usted hace de alguna subsecretaría como el hermano pobre en los ministerios, yo creo que en lo que vivimos en las ciudades y particularmente en regiones pasa a ser un punto importante de lo que es una nueva visión y concepto del desarrollo. La convivencia social se articula a través de distintos mecanismos, no todo es plata, no todo es seguridad desde el concepto que nosotros la entendemos, sino que también tiene que ver la forma en que nos relacionamos. La infraestructura se nos va quedando atrás, las ciudades están muy lejos de ser ciudades inclusivas y tal como usted señala, la construcción de alguna infraestructura de pronto no obedece más que al cumplimiento mínimo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Me estoy refiriendo a lo que son las rampas de acceso de personas en situación de discapacidad, donde muchas veces, lo he visto, nos encontramos con una señalética vial enchufada en la mitad de la rampa, o a menos de 1 metro de distancia, por lo tanto una persona en silla de ruedas nunca, jamás va a poder acceder a ello. O que algún alcalde, producto de que, o algún director de obras, producto de que en alguna ciudad nueva llueve, dejan una pestaña, dejan una diferencia de altura entre la solera rebajada y la calzada, cuestión que es imposible de sortear para una persona que se transporta sola. En fin, las ciclovías, ¿qué decir? Las ciclovías se hacen al diseño y estilo de algún arquitecto en particular y la decisión del director de obra. Necesitamos muchísimo avance en eso. Yo quiero, presidenta, por su intermedio, plantearle al ministro un par de preocupaciones. Y aquí también me dirijo al subsecretario de Telecomunicaciones. La verdad es que hemos tenido todo tipo de respuestas y no sé quién tiene la verdad o la respuesta precisa sobre la pérdida gigantesca de conectividad digital que en el país hemos tenido. Para quienes, y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que nos pasa, todos los que trabajamos en el territorio nos damos cuenta que cuando hace 2 años teníamos celular, qué decir de internet, de la noche a la mañana dejamos de tenerla. Y aquí no hubo un acontecimiento tal que nos permitiera que efectivamente por algún accidente, en fin, se cambió la tecnología nacional, perdimos conectividad. Yo tengo un teléfono Entel, tenía un teléfono Movistar, yo no sé hoy día cuál de los dos son peores. Hay respuestas institucionales que la usamos casi como niño símbolo. Cuando en Coñaripe Alto, por ejemplo, la gente desesperada, hay una foto que es que se viralizó por lo demás. Una mamá con un paraguas, con un niño en un cerro, con su computador debajo, porque era el único lugar que encontraron donde podían conectarse en momentos en que la educación se hacía a distancia. Yo lo vi, jóvenes universitarios, microemprendedores de la cordillera, buscando señal en alguna parte para poder conectarse con sus proveedores o con sus compradores. La respuesta fue del ministerio, lo que pasa es que aquí llueve y caen ramas en el tendido eléctrico, por eso se interrumpe el servicio. La respuesta nuestra fue, entendemos que todas estas antenas son autosustentables a través de combustibles fósiles. O sea, ni siquiera sabían que no tenían cable. O sea, nadie se dio el trabajo de ir a ver si las antenas y los generadores funcionaban o no funcionaban. El problema de conectividad hoy día es brutal. En mi región, la región de Los Ríos, yo tomo el avión en Temuco, tomo el avión en Puerto Montt por un problema horario, porque tampoco se ha podido regular la frecuencia de vuelos, dado que todos sabemos que la parte más cara es un vuelo, el aterrizaje y el despegue, y por lo tanto las empresas aéreas se distribuyen de esa manera y dejan a la ciudad intermedia sin ese servicio. Bueno, el problema de conectividad hoy día es brutal. Es la constante en la que uno se encuentra en
cada reunión en los sectores rurales y también dentro de las propias ciudades. Entonces yo quiero pedir eso con mucha fuerza, Presidenta, por su intermedio al ministro. Lo otro es que efectivamente, no voy a repetir lo que usted ya dijo, la ley Espejo necesita alinearse con el proceso de descentralización y regionalización que se ha venido haciendo en el país con altibajo, pero en donde el presidente Boris hoy día lo ha dicho con claridad, de tal manera que tenemos que alinear eso. ¿Qué es lo que queremos para las regiones? Y la ley Espejo tiene que estar alineada con eso porque los usos han sido múltiples. Y lo último, ministro, he visto una consulta nomás. Todos entendemos lo sano, lo bueno, lo deseable que es el tránsito en bicicleta. Pero también muchos de nosotros hemos visto la imprudencia por desconocimiento que tienen, no voy a hablar de un niño chico que va al colegio en bicicleta, estoy hablando de adultos que no tienen la menor idea, porque nunca lo han leído, respecto de cómo se administra la vía conociendo la ley de tránsito. Yo no voy a regresar a los tiempos antiguos, cuando uno hace eso ya es que se está poniendo demasiado viejo, pero yo me acuerdo que a nosotros cuando éramos cabros nos exigían conocer la ley de tránsito y nos exigían que nuestra bicicleta tuviera una patente. Yo no hablo de cobrar, no hablo de nada de eso, hablo solamente de que los accidentes provocados por ciclistas que no conocen cómo desempeñarse en las vías es algo que tiene que ser enfrentado si estamos promoviendo el uso de la bicicleta. Gracias, Presidente. Gracias, senador Flores. Senador Castro tiene la palabra. Gracias. La verdad, Presidente, es que aquí habemos todos senadores de regiones. Es un punto importante que usted lo considere porque vamos a tener un foco puesto mucho en las realidades regionales. Por lo mismo, quiero plantearle 4 puntos en transporte y 2 en telecomunicaciones, como pregunta, comentario. Me gustaría que usted pudiera precisarnos más el ritmo y insinuar en el foco que va a poner usted en este proyecto de ley de traspaso de competencias para tener autoridades regionales de transporte. Le digo porque hay Ceremis de transporte, que son nuestros interlocutores regionales, que efectivamente tienen limitaciones enormes muchas veces de poder tomar decisiones, de ser escuchados por otras autoridades regionales. Entiendo que esto usted lo querría radicar en los gobernadores o gobiernos regionales o cores, más que en las autoridades del delegado presidencial. Me refiero a la estructura de lo que es gobierno por un lado y elección popular en los gobiernos regionales. Si usted pudiera precisar un poquito más el alcance de ese punto que usted va a enviar en un proyecto de ley. Segundo, si usted pudiera, en un tema que no es exactamente suyo, que es el valor de la gasolina, que es de energía, lo entendemos claramente. Hay siempre grandes debates en el mundo del transporte sobre el impuesto específico, sobre los valores que va alcanzando el combustible. Se hizo un esfuerzo del Ministerio de Energía con el Fondo de Compensación, MEPCO, hace 3 semanas atrás. En fin, se están haciendo una serie de cosas, pero en definitiva, en el mundo del transporte, ya sea mayor o menor, sigue siendo un tema, un dolor, una herida abierta, por decirlo así, de hasta dónde esto continúa o no, o se mantiene en cierto rango en lo que es el combustible. Si pudiera aludir a ese punto. Tercero, si usted pudiera precisar, además de las muertes que ya lo señaló, los datos de años de vida potencialmente perdidos. Perdona que lo introduzca, es un indicador más bien médico sanitario, a partir de los secuelados de accidentes, más los muertos, y todos los costos asociados a los que quedaron vivos, pero dañados, se proyectan los años de vida potencialmente perdidos, me refiero de personas que sufrieron accidentes, y eso tiene un impacto en el país. No sé si eso está dentro del contexto general, porque es un criterio que ayuda mucho a saber cuánto gasta el país en la prevención versus cuánto está gastando hoy día, no en los que murieron, sino en todos los que quedaron en el camino con muchos y distintos tipos de problemas. Y en ese sentido, como en mi región, que es la de O'Higgins, los temas de segregación vial o límites horarios o perímetros, le doy un botón de muestra, me imagino que pasa en muchos lugares, el perímetro central de la ciudad de Rancagua, capital, nunca ninguna autoridad ha querido entrar a un límite de horas de restricción vehicular, por darle un botón de muestra con una saturación brutal,
ni el exintendente antes, varios que pasaron, ni la autoridad de transporte, ni los alcaldes, sabiendo todo y admitiendo que hay un problema. Entonces, ahí se generan fuentes en las horas peak también de mucha accidentabilidad, si pudiera aludir a ese punto. Y por último, en este aspecto, el puerto de San Antonio, que ustedes lo señalaron claramente y compartimos como un foco principal, va asociado a algo que tengo que señalarlo acá, que se llama Carretera de la Fruta, que es la gran vía de llegada del comercio desde la región de O'Higgins al puerto de San Antonio, que ha tenido una accidentabilidad brutal, también porque no ha sido reparada. Yo sé que esto es obras públicas, pero desde la mirada de ustedes, pensando en San Antonio, puerto emblemático para lo que viene en el futuro, ¿cómo está asociado eso precisamente a las otras conectividades que derivan hacia San Antonio, particularmente en la región de O'Higgins, particularmente un paso que se llama el Paso a las Leñas, que está en proceso de diálogo con la República Argentina y que es comercio también que va a llegar al puerto de San Antonio? Y por último, en telecomunicaciones, preguntarle en qué punto está este tema del prepago con individualización. Sé que está en tramitación. Es fuente de mucho delito. Hay mucho delito por anonimato hoy día en las telecomunicaciones de prepago. Entonces, ¿cómo eso se va a regular más explícitamente? Porque hoy día hay compañías que piden un root, se falsea el root, pasan muchas cosas de por medio, pero este es un tema. Yo no sé, ¿será 40% el prepago hoy día en Chile? Del total, no lo sé exactamente, pero es un volumen elevado. Y compartiendo lo que dijo aquí Iván Flores, uno siente de pronto una dominancia tan grande de las pocas compañías de telecomunicaciones que existen en las coberturas, que además de la superintendencia que ustedes plantean, ¿qué mecanismos punitivos, de qué forma hoy día la indefensión de la gente que tiene una tasa de reclamos muy elevada en el CERNAC y en muchas partes por las malas coberturas de Internet, se puede adoptar medidas más inmediatas, además del proyecto, de medidas normativas, medidas de ustedes sobre el ejercicio de hegemonía permanente que tienen las compañías sobre los usuarios en materia de Internet o Wi-Fi? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Senador Kusanovich, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hay un tema que mencionaste, que es el tema del transporte de todas estas aplicaciones, y es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho porque me ha tocado ver temas parecidos en otros áreas, y es cuando aparecen estas aplicaciones y no cumplen las leyes de la República, no cumplen las leyes de transporte, no cumplen las leyes tributarias, no cumplen las leyes municipales, que se da con los cruceros cuando vienen con banderas extranjeras que no existen en Chile, que se da cuando los camiones argentinos vienen con carga a Chile y llegan al recinto aduanero, y del recinto aduanero se van a dejar a la obra cemento. Ese trayecto es cabotaje. Entonces, este tema, cuando se empiezan a mezclar las cosas y no se cumplen las leyes de la República, por más moderno que sea, pero no puede venir alguien del exterior y hacer no violar todas las leyes de la República. El caso del Uber, el chofer no cumple la ley de transporte de Chile, la ley del tránsito, es un chofer que no tiene clase C. El auto no cumple la ley de transporte, no es ni taxi, no es ni transporte privado de pasajeros, no es ni vehículo de turismo. Entonces se violan todas las leyes de la República y sin embargo está permitido y nadie dice nada. El Ministerio de Transporte no tiene una aplicación que sea taxímetro que tú puedas controlar a los taxis. El parque taxi está cerrado, que es una locura. ¿Cómo va a estar cerrado el parque taxi? Si, en el fondo, si alguien quiere hacer el transporte y trabajar con Uber, debería cumplir, tener clase A y tener el vehículo que cumpla la ley de tránsito de Chile. ¿Cómo va a aparecer con un auto privado haciendo transporte con licencia clase C? Entonces cambiemos la ley de transporte de Chile y hagamos desaparecer los taxis y que los taxis lo pueda manejar cualquiera. Me parece que esta ambigüedad es una tremenda locura. Lo mismo pasa con el caso de los camiones, cuando se le permite a los camiones extranjeros hacer cabotaje entre la aduana y el lugar donde llega la carga, que se da mucho en mi región. El tema de los cruceros es lo mismo. Los cruceros con bandera extranjera andan haciendo actividades comerciales dentro del territorio chileno sin existir en Chile. Entonces, está bien la competencia, está bien todo, pero cuando hay una competencia que se viene a instalar a Chile
pero usa leyes de otros países para instalarse y competirte con empresas ya instaladas, ahí entramos en un juego que es súper peligroso que de repente no se tiene claro. Y a mí me llama la atención que esto del Uber nunca se haya puesto orden, digamos, porque yo estoy de acuerdo con la modernidad y con todo. Oye, pero cumplamos las leyes y que todos cumplamos las mismas leyes. No puede ser que al taxista, que si bien es cierto estoy en contra que esté cerrado el parque de taxi, se le exija una cosa y al Uber se le exige una cosa, entonces o eliminamos, modificamos la ley de transporte y la hacemos mucho más fácil, pero igualemos la cancha, digamos, no puede ser que cada quien tenga una regla distinta y se le permitan cosas diferentes. El otro tema que mencionaba acá el señor Flores era con respecto a la bicicleta. Antiguamente todos los vehículos y animales que transitaban por la calle tenían que tener una licencia, una patente. Las bicicletas tenían que tener patente. Los perros tenían, los caballos, los carretones, todo tenía. Hoy en día no, los perros, la municipalidad dice, no, no son mi responsabilidad, nadie quiere asumir su responsabilidad que tienen, que el alcalde para mí es el gerente de la ciudad y tiene que asumir su responsabilidad como tal. Y no pueden andar perros por la calle mordiendo a los niños chicos. Es un tema complejo y todos se lavan las manos y nadie corta el queque. Y el otro tema en Magallanes que tenemos es con respecto a los cruces. Ahí en Natales tenemos un tema entre Puerto Natales y la península Antonio Varas, que no haya un cruce definido, que hay que tener una nave, un ferry nave menor, tipo catamarán, que pueda cruzar un tráiler máximo de carga y que es relativamente económico. El mismo sistema se debería utilizar en Río Verde, en el cruce de Río Verde, porque la mina invierno se va y va a dejar de pagar el tema, por lo tanto va a complicar el tema ahí en el cruce, pero eso se soluciona con un ferry nave menor tipo catamarán que les va a salir alrededor de 25 millones mensuales de subsidios. Los subsidios a Williams se bajaron en el gobierno anterior, que fue un error. El de Natales Yungay, que tenía un tremendo éxito y ha sido un acierto, también se bajó el subsidio y lamentablemente producto de eso se perdió una nave que podría haber sido mucho más grande y más eficiente para hacer el trayecto. Pero eso... ¿Ah? El arriesgo, ¿no? En invierno. El de Natales, Laroche, que es la península Antonio Valle al frente, que son cruces que no hay muchos habitantes, pero se necesita, y el de Isla Riesco también. Que creo que lo van a hacer con una nave mayor, que para mí es un error porque el costo que van a tener es más del doble de lo que debería salir. Pero bueno. Se ofició también en esa materia, ministro, desde la comisión a solicitud del senador Kusanovich la semana pasada. Bueno, eso es... Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Van Rieselbergher. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a nuestro ministro Juan Carlos Muñoz y a los subsecretarios Cristóbal Pinea y Claudio Araya. Y decirle al ministro, bueno, usted cuando llegamos al principio me comentaba que la próxima semana va a ir a Concepción, la semana subsiguiente. Entonces, cuando vaya, si no es la próxima semana, será en el corto plazo, va a poder experimentar directamente que el tema hoy día del Gran Concepción es la congestión vehicular. Siempre ha existido el problema, lo que pasa es que la acentuación de la problemática ha sido explosiva en los últimos meses, probablemente fruto de la mayor liquidez que experimentó la población y de la mayor compra de vehículos por parte de las familias, que no se condice con la mejora de la infraestructura vial. Entonces, en ese sentido, esa problemática no está hoy día acompañada de una maduración ideal de el biotren y el anhelo de un metro, digamos, ¿eh? O de metrificar el biotren. Eso es una línea de inversiones que depende más de FESUP y de EFE que directamente de la cartera de transporte, pero la solicitud, estimado ministro, es que pueda colocar, además del Ceremi o como complemento al Ceremi, a alguna persona del ministerio que esté directamente acompañando estos proyectos de infraestructura en materia de impacto en infraestructura, digamos, ¿no? O sea, a mí me encantaría que en el nivel central, no solamente para la región del Biobío y el Gran Concepción, pero en particular
para Concepción, que haya una persona del nivel central que esté gerenciando el que estos proyectos avancen. En el caso del biotren, hay una línea de acción que busca que se extienda hasta Lota, que se extienda hasta Lirquén, que se active o que se realice un ramal hacia el interior del centro de Concepción, ramal al que le llaman metro. Pero a mí me encantaría que desde el gabinete o desde las personas que lo acompañan cercanamente a usted pudiera haber alguien que esté que esté pidiendo la rendición de cuentas para que el avance de estos proyectos sea a la velocidad óptima, digamos. Eso, estimado ministro. Muchas gracias, senador. Yo quiero valorar el tema de telecomunicaciones, efectivamente creo que es una prioridad país. Nosotros tenemos una fuerte obsesión vial con la ruta 5, la ruta 7, y claramente si queremos acercar a los ciudadanos a derechos, creo que tenemos que avanzar en temas de conectividad digital. Creo que en general va a haber acuerdo a esta comisión en que el reconocimiento de Internet como un servicio público es una prioridad. En lo particular, yo creo que vamos a, al menos en mi caso, plantearle, no sé si es el fondo de telecomunicaciones la fuente de financiamiento, pero claramente quizás buscar alguna figura. Lo que tenemos que garantizar algo que quizás sea más prolongado en el tiempo, pero avanzar en esta línea yo creo que nos va a permitir subsidiar la demanda, romper la brecha, una brecha que es importante, yo creo que a lo menos en 10 puntos. Entonces, creo que también sería bueno que tengamos un acuerdo respecto a cuál es la brecha que queremos cambiar y cuál sería el salto que nos queremos dar para que sea clara también el mensaje de qué entendemos por esto, y terminar con esta figura icónica de niño o niña arriba de un techo, ¿ah? Que yo creo que es lo que desde el punto de vista simbólico está detrás de este proyecto. También solicitar, ahí quizás a través de un oficio, respecto de los temas de 5G, cómo está funcionando. Estamos las redes de alta velocidad, esta es una realidad que cambia, que es bien dinámica. Entonces, cómo está funcionando hoy día, y por supuesto por mi representación también los proyectos de última milla, porque hemos avanzado mucho en fibra óptica austral, en fibra óptica nacional. Yo creo que hay infraestructura importante que el país ha construido, pero claramente la capilaridad es uno de los grandes temas. O sea, yo lo digo por la fibra óptica austral. Ahora lo que nos faltan son compañías. Lo mismo puede pasar en la región de Magallanes y la Antártica chilena, que cómo hacemos o se ponen los incentivos necesarios para que las empresas efectivamente den los servicios en los territorios más aislados, entendiendo que este es un tema también de la ruralidad y también en las grandes urbes, dependiendo de dónde se viva. Yo diría que esos son como los temas en telecomunicaciones. Nosotros estamos trabajando la estrategia de transformación digital al 2035. Le voy a pedir a la CEPAL y a los actores que participan en ella que ya la próxima sesión nos presenten el estado del arte de ese trabajo y podamos también, se lo plantea usted en el almuerzo, que podamos tener un trabajo directo con el Ejecutivo en esa materia. O sea, yo creo que si hay algo que el país se tiene que poner como foco, como lo hizo España también, es la conectividad digital. En transporte, el proyecto CATI, claro, ciertamente 2.000 fallecidos anuales en la última década, incluso más, ha sido bien sostenido, se habla de 1.500 y tanto como promedio. Tenemos un desafío, y las observaciones que nosotros tuvimos como comisión fueron dos, diría yo. Una es la gobernanza, porque en otros países, en, no sé, España, no recuerdo otro, Francia, en algunos hay agencias. Entonces esto se controla desde una nueva división en el Ministerio de Transporte. Entonces, ahí siempre yo he tenido dudas respecto a la gobernanza que está asociada al proyecto CATI. El tema de solicitar información, ministro, respecto a la licitación en regiones de la electromovilidad, porque si bien creo que es un horizonte que tenemos más con el propósito inicial que ustedes como mandato a un país conectado en forma inclusiva y sustentable, yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos conflictos también con el gremio del transporte y también con el decreto 212, que es el corazón del transporte público. Nosotros recibimos muchas audiencias y queremos saber cómo va ese trabajo. Como tarea en la misma línea, yo creo que hay que incentivar
cómo trabajamos, que eso ya es una apuesta quizás con Hacienda, con otros ministerios, porque usted hablaba de la bicis mosquito. Claramente también hay que poner incentivos para hacer esa transición, ¿ah? Porque como sale más barato, yo supongo, entonces me compro una bici mosquito, ¿ah? Y hago lo que tengo que hacer, pues, repartir, en fin. Entonces creo que ahí como país también nos hemos equivocado un poco. Otro tema, nosotros trabajamos un proyecto, una moción parlamentaria, creo que yo soy autora, para respecto a los requisitos de las licencias de conducir, pensando en el déficit de conductores, que eliminaba la licencia básica. En tanto, para la otra licencia se entiende que es un requisito igual. Se aprobó en la sala, pero para ver, porque usted habla de otro proyecto. Entonces, ver cómo si hay posibilidad de fusionarlo, o cuál, y además se presentó ahora, entiendo, otro proyecto, se dio cuenta en sala hace muy pocos días, que tiene el mismo propósito. Entonces, que lo podamos trabajar juntos y ver un proyecto común y que reconozca el trabajo parlamentario en esa materia. Y lo otro, respecto a Katy, porque me referí solo a la gobernanza, el otro tema era, hoy no me acuerdo ahora, era la gobernanza y teníamos dos reparos nosotros. El tema de los datos personales, abordamos harto avanzamos harto en esa materia, pero claramente yo creo que vamos a tener que darle otra vuelta. Y lo otro era el tema de la seguridad, o sea, mi opinión, Katy, nosotros, que la carrera clandestina, la discusión donde tuvimos disenso fue la velocidad temeraria, o sea, nuevamente sancionar más. Entonces, no podemos concentrar solo la legislación en el aumento de sanciones para un cambio cultural o de conducta. Ahí yo concuerdo, la CONACYT no tiene todas las herramientas, pero esta ley tiene que ir acompañada de compromiso del Ministerio de Transporte en avanzar en materia de educación vial, porque si no, o sea, a puro parte con los dispositivos, alguien va a aprender, supongo, pero claramente tenemos un desafío que ahí yo creo que le corresponde a la CONACYT. Eso a grandes rasgos y por supuesto que una ley corta respecto a un nuevo subsidio al transporte público me parece importante. Conversémoslo, veamos cómo se avanza. Senador Castro dice que usted tiene comisión de minería. Solamente usarme con el ministro, para minería ahora, pero va a estar mi asesor acá para tomar nota. Muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien, senador. Bueno, los temas son, un segundito, son innumerables, yo me quedo con eso. Creo que Internet como servicio público, tema Katy, creo que son una agenda contundente para empezar. Y vamos viendo los otros temas. Y el tema de transporte público yo creo que es un gran desafío que va a requerir el trabajo y concurrencia de más de un ministerio. Senador Kuzanovich. Gracias, presidenta. Es que me aparecieron otros temas escuchándola. Uno de los problemas que hay en Magallanes, tú sabes que son extensiones enormes, es que de repente empezaron a limitar la potencia de las torres, porque parece que tengo entendido, me dijeron que salió una ley que limita la potencia de las torres de celulares de la radiofrecuencia que pueden transmitir, y parece que la bajaron en un determinado momento. No sé si es verdad o no es verdad, pero eso generó que donde había señales de celular en algunos lugares, hoy en día no hay. Y nunca se... A ver, a mí me parece bien que tú bajes la potencia, incluso dicen que es cancerígeno la radiofrecuencia en potencia muy grande, la bajen en lugares poblados, pero cuando tú la bajas en un lugar donde no vive casi nadie y hay accidentes y tú no tienes acceso a la señal de celular, es gravísimo. Entonces yo creo que hay que ver si eso es cierto o no es cierto y regular ese tema y aumentar incluso la potencia mucho más allá de lo normal en los lugares donde no hay habitantes. El otro tema, ya que estamos viviendo con toda esta crisis del petróleo, y yo creo que es un tema que me tocó vivirlo desde niño en Magallanes, que en Magallanes siempre se usó el gas licuado, mi papá usaba gas licuado en los vehículos, gas natural comprimido, la contaminación es mucho menor y yo nunca entendí por qué no usaban con la contaminación que había en Santiago el gas licuado o el gas natural en forma masiva. No se olviden que las horquillas que trabajan en galpones usan un balón de gas y pueden trabajar en lugares cerrados porque la emisión del monóxido de carbón es mucho menor. Y no solo eso, ante la alza del petróleo,
y la benzina, puede ser una alternativa viable el usar el gas licuado y el gas natural comprimido, y creo que es un tema que hay que considerarlo incluso para descontaminar. Nunca se ha querido hacer nada en este tema, porque no sé si hay intereses creados o qué sé yo, pero es un tema que hay que trabajar. Los países desarrollados usan mucho gas licuado en los vehículos, el gas natural comprimido también, y funciona perfectamente, y hay una tecnología desarrollada y hay un proceso de conversión perfectamente. La escasez de licencias no solamente se da en los vehículos terrestres, en la parte marítima no hay capitanes, no hay motoristas, no hay marinos, etcétera. Hay un déficit tremendo de la gente que quiere trabajar en la parte marítima, igual que en el transporte terrestre. Y lo otro, en el sistema este de las carreras clandestinas, yo no creo que las carreras clandestinas estén permitidas. La ley de estar que no está permitido hacerlo. Lo que pasa es que nadie quiere intervenir y nadie quiere usar un sistema de detención como utilizan en los países desarrollados, esto que se activan de púa y detienen el auto inmediatamente, porque nadie quiere aparecer haciendo el malo de la película, pero lamentablemente alguien lo va a tener que hacer algún día y hay que poner orden. Gracias. Muchas gracias, senador Kuchanovich. Bueno, el tema, ahí lo iremos viendo. Yo creo que la ley se tiene que ajustar también a los cambios de tecnología. A veces ciertos impases ocurren porque no se visualizó también los cambios que venían respecto del tema de las antenas, la superintendencia. Es importante, así que tenemos harto tema respecto al cual seguir trabajando. Las carreras clandestinas, colega, yo creo que ahí vamos a dar buenas noticias, porque efectivamente se prohíben. Lo que tenemos que sancionar en la comisión mixta es la prohibición, y también sanciones a aquellas que participen y organicen, o sea, que las sanciones a quienes participen y organicen carreras clandestinas. Trabajamos una definición que yo creo que fue mucho más amplia que la que venía en la Cámara de Diputados, y el disenso no va por ese lado. El disenso que tuvo el Senado con la Cámara de Diputados tiene que ver que nosotros, el Senado, de esa época, considerábamos que el tema de la velocidad temeraria es un tema de velocidad que no debería haberse tratado ahí. La Cámara de Diputados piensa lo contrario, algo que eso es lo que tenemos que resolver en la mixta, pero ya, y efectivamente hay sanciones, y tocamos el corazón también, que es el auto. O sea, hay herramientas para que, efectivamente, si algo que le duele al que participa de este tipo de carrera es que uno le retenga ahí definitivamente su joyita, claramente. Así que solo eso, senador Flores. ¿Usted quería agregar un punto para darle la palabra al Ejecutivo? Vamos cerrando la comisión. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Muy breve, en dos comentarios respecto de una de las láminas que presenta el ministro. Lo primero tiene que ver con algo que estamos haciendo a través de la Comisión de Agricultura. Y es algo que anteayer logramos con el ministro y el subsecretario, la creación de un comité de soberanía y seguridad alimentaria. Venimos trabajando hace poquito más de 2 años respecto a la vulnerabilidad que tiene Chile, no solamente a los efectos del cambio climático, somos uno de los 10 países más susceptibles, sino que a la susceptibilidad de no tener certeza. Hoy día, de lo que produce Chile alcanza para 4 meses, los otros 8 tenemos que importarlo. Eso en alimentos básicos en general, excepto el maíz, en donde de los 12 meses del año producimos para 1 mes y tenemos que importar el equivalente a 11. Esas son las estadísticas reales y venimos en retroceso. En ese mismo sentido, ministro, le comento que una de las preocupaciones que son extremadamente sensibles hoy día, cuando no existe ninguna certeza de que los agricultores, los pequeñitos, están muy fregados. Hace 6 años que el INDAP no tiene un peso de aumento en su presupuesto para estimular la producción. Pero los medianos y los más grandes, que son los que producen la mayor cantidad de volumen con bastante eficiencia comparado con otros países, hoy día están desesperados porque no existen fertilizantes, no hay. La guerra entre Ucrania y Rusia generó un descalabro con el abastecimiento de la urea, que es el fertilizante principal, el derivado de hidrocarburos, y que hoy día desabasteció el mundo. Entonces, no tenemos urea en este momento, el precio subió de 300 lucas a 1.200.000, y lo más complicado es que no hay, ni va a haber. Entonces, no sabemos cómo se va a hacer la siembra de primavera. Las siembras de invierno se hicieron con excedente el año pasado. ¿Cuál es el problema de lo que está ocurriendo hoy día?
es que los puertos en Chile no le están dando prioridad a el desembarque de insumos agrícolas o de alimentos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de relación costo-beneficio respecto del peso que mueven los puertos sobre la urgencia que la misma empresa portuaria le da. Lo que se están quejando las organizaciones de importadores y de productores es que definitivamente todo lo que tenga que ver con tema agrícola pasa para después. Primero el fierro, primero otros artículos que generan más rentabilidad para el puerto, y ahí habría que meterle el diente, dado que estábamos entrando en una situación difícil. Lo otro, ministro, de verdad creo que va a ser una postura de toda la comisión. De verdad le deseamos no solamente éxito, sino que mucha fuerza en su iniciativa por mejorar las condiciones del tren. Pero esto ya lo han intentado varios presidentes, incluso con presentaciones, cuando el PowerPoint en ese tiempo era apenas conocido. El presidente Lago hizo unos despliegues, pero maravillosos, de videos y todo, cómo iba a llegar el tren hasta Temuco, y en 4 o 5 años llegaba hasta Puerto Montt. El tren ni siquiera llega a Temuco. O sea, si vamos a enfrentar esto, tiene que ser una política de Estado en donde seguramente toda la gente de regiones vamos a apoyar, pero cuando nos comprometemos es que hay que estar seguro para dónde vamos, porque ya han pasado a ver, 5 gobiernos y no se le ha metido un peso a ferrocarril, al revés, vienen para atrás. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con política compleja, digamos, respecto de cómo se hace para que no sean bombardeados, digamos, por las empresas de transporte de pasajeros, ni tampoco las empresas de transporte de carga. Ojo que el proyecto de cabotaje también ha estado zarandeado, no ha llegado, estuvimos en primer trámite en la Cámara, parece, Presidenta, ¿no? El proyecto de cabotaje también tiene todo un tremendo lío, y hoy día tenemos 3 empresas que son las que tienen el 90% del cabotaje en Chile, cobrando un 40% más. A los empresarios les sale más barato mandar sus productos para abastecer Arica y Iquique, mandarlos a Perú y traerlos de Perú, desde el Callao, hasta Arica, Iquique, incluso Antofagasta. Bueno, presidente, 2 líneas nomás y termino y me quedo callado. Para poder escuchar al Ejecutivo, a los subsecretarios también. Sí, y aquí le pido, ministro, lo que conversamos hace tiempo atrás respecto de la intervención de las barcazas en la Bahía de Corral. Le pido que ya hay algunos avances regionales sobre la barcaza del Río Bueno para unir las comunas de La Unión y Puerto Nuevo. Y le pido que agilicemos al máximo el pago comprometido desde hace 6 meses a los lancheros históricos de la Bahía de Corral, un pequeño subsidio que les permite seguir viviendo, digamos, y no le ha llegado la plata, ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Ministro, o si usted lo dispone, alguno de los subsecretarios que quiera comenzar. Muy bien. Por su intermedio, Presidenta, me gustaría referirme a las observaciones de la senadora. Bien. Invito a los subsecretarios que complementen mi respuesta en aquellos momentos, temas de los cuales consideren oportunos, ¿sí? Entonces, voy a tratar de ir, son un montón de temas, no sé cuánto tiempo tengo, Presidenta, porque no quisiera tampoco excederme más allá de lo que ya perdimos un senador. Son las 11:10. Ministro, yo creo que tenemos 15 minutos más que podamos prorrogar la sesión de hoy día. Ok, entonces se prorroga tiene la palabra, ministro. Muy amable, Presidenta. Bueno, a ver. El tema de que la infraestructura sea más inclusiva para discapacitados es un tema realmente importante. Lo mencionaba el senador Flores. Es un tema que está permanentemente en nuestra agenda. Hoy día, por ejemplo, los buses de Transantiago disponen de rampas para que la gente se pueda subir y bajar. Yo sé que conozco testimonios de personas que hablan de cómo eso les cambió la vida. Ahora hay una infraestructura que en el caso de Santiago existe, pero que en otras partes no, en la cual tenemos que avanzar. Eso es como cuando uno habla de las brechas, es una brecha relevante que tenemos que considerar. Respecto de voy a tratar de ir por los temas de transporte primero y después vamos a pasar a las telecomunicaciones para tomarlos con algún orden, ¿eh? Respecto de la imprudencia de ciclistas, creo que efectivamente ahí tenemos un ámbito en el cual no hemos sido todos los ágiles en materia de educación en colegios.
Creo que es un ámbito en el cual nosotros podríamos desarrollar algún tipo de estrategia me imagino, con el Ministerio de Educación para poder llevar, y de esa manera no solamente educar, sino que también motivar e incentivar a que los estudiantes, los jóvenes, ocupen la bicicleta. Yo me vine a subir a la bicicleta a los 49 años, no sé si es lo más adecuado. ¿Ah? Me imagino que si yo me hubiese subido a los 12, a los 10, a lo mejor hubiese tenido una mejor forma, estaría, a lo mejor hubiese sido menos imprudente algunas veces, en fin. ¿Ah? Pero yo estoy de acuerdo que es un ámbito que seguramente vamos a tener que trabajar con educación, me parece oportuno levantarlo. Respecto a la ley de traspaso de competencias que mencionaba el senador Castro, efectivamente es un ámbito que tenemos que trabajar junto con las distintas autoridades. Son competencias que nosotros estamos pensando que se tienen que traspasar más bien al CORE. Nos parece la unidad más razonable. Por ejemplo, en el caso de Concepción, ¿a quién se la pasaría si no uno? Es una conurbación, hay muchas ciudades, no tiene ningún sentido pasarlo a los municipios, tampoco pasarse a los Ceremis, y justamente lo que queremos es más bien descentralizar. Entonces estamos pensando en cómo poder ir estructurando esas competencias en los gobiernos regionales. Nos damos cuenta que muchos gobiernos regionales no tienen aún las competencias técnicas ni recursos humanos para poder acoger esa responsabilidad. Por tanto, tampoco queremos excedernos y acelerarnos, sino que más bien comenzar con las regiones que tienen competencias ya construidas, en que podemos aprender. Seguramente nos vamos a equivocar en el camino, de modo de ir de a poquito avanzando hacia que todas las regiones puedan tener este tipo de atribuciones. El precio de la gasolina es algo que obviamente está muy elevado. El proyecto el plan de gobierno del presidente Boric consideraba que el impuesto al diésel tenía que aumentar para equiparar el precio de la gasolina, e incluso subirlo un poco más, entendiendo que estamos en una emergencia climática y que tenemos compromisos de carbono neutralidad. Sin embargo, en este periodo inicial, dado que nos enfrentamos a unos precios que estaban muy por encima de los que se consideraban cuando el programa se estaba escribiendo, más bien lo que hicimos fue estabilizar, de modo de entender que veníamos saliendo de una pandemia, que los precios estaban muy altos, y esta segunda parte del programa tendremos que verlo cuando los precios vuelvan a un espacio más normal. Pero por el momento esa es sigue siendo la preocupación de un punto de vista de transporte, que queremos en el largo plazo más bien desincentivar el uso de los combustibles para poder reconocer las externalidades que esos combustibles generan en materia de climática. En materia de seguridad vial, me parece interesante lo que dice el senador respecto de los años de vida potencialmente perdidos, que es un concepto muy usado en medicina. No estoy informado respecto de lo que podamos tener en materia de seguridad vial, pero vamos a trabajar en eso. Creo que es un indicador atractivo de generar. Respecto de restricción vehicular, es una propuesta que ha surgido en muchas de las ciudades, a lo mejor en algunas de las regiones en que ustedes representan. Y a mí me parece delicado el tema de restricción vehicular, porque lo que la evidencia científica muestra es que efectivamente tú pones restricción vehicular, los viajes bajan en automóvil, se alcanza una mejor normalidad. Sin embargo, en el mediano plazo, esas personas que una vez a la semana no pueden usar su automóvil, compran un segundo automóvil, y ese segundo automóvil finalmente lo ocupa otra persona de su grupo familiar, y uno traiciona, ¿no es cierto? Vende el largo plazo por una ganancia de corto plazo, y yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en esto. Hay una propuesta que me parece atractiva, que es que para evitar que la persona que se ve enfrentada a restricción vehicular vaya y compre un segundo automóvil, que esa persona pueda pagar por no tener restricción vehicular y que esos recursos vayan a financiar el transporte público. En el fondo se produce una transferencia hacia la gente que efectivamente está usando los modos de transporte. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en Londres. En Londres hay lo que se llama tarificación vial, hay un anillo en que el que quiere entrar en auto, entra en auto, paga un monto muy importante diario, y esos recursos y la vialidad van principalmente para la gente que usa el transporte colectivo. Me parece que todas estas políticas tienen problemas asociados a, pucha, al final el que paga tiene beneficios, pero lo que queremos hacer es transferir esos beneficios hacia las personas que toman las decisiones y toman las opciones de viaje que más nos convienen. Es algo que me encantaría poder evaluar, avanzar. La carretera de la fruta, efectivamente hay un tema de siniestralidad. Es una carretera relevante, súper relevante en la red, ¿verdad?,
de transporte de carga de la macrozona central. Yo creo que hay que mirar esos casos de siniestralidad y ver cómo poder identificar las causas y poder reducir la posibilidad de que esos siniestros ocurran. Pero efectivamente, cuando estamos pensando en puerto de gran escala, hay un análisis que tiene que trascender solamente al puerto, sino más bien al sistema completo de cómo se puede adecuar. Respecto de telecomunicaciones, esto lo vamos a ver al final. Ley Uber. Respecto a la ley Uber, efectivamente me pareció interesante el punto de los cruceros, yo no lo había pensado. Hay una responsabilidad de esas empresas que están fuera de la ley. Usted mencionaba también los camiones extranjeros. Hay un paralelo en ese sentido. Pero respecto a la ley Uber, que es lo que nos convoca, yo creo que tenemos que irnos uno a la vez, pero me encanta el punto que me pone arriba de la mesa. Pero respecto a la ley Uber, estamos de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos que avanzar en esas exigencias para esas empresas. El peor contexto al que tenemos hoy día, en que no hay ni una exigencia. Y yo creo que más bien tenemos que, me gustaría que más pronto que tarde podamos empezar a regular una actividad que es bien relevante en nuestras ciudades, que no tiene ningún tipo de regulación y que no tiene ningún tipo de tributo. Senador Kusanovich tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. El problema es que va en desmedro de los que cumplen la ley, que son los taxis, los transportes de turismo, etcétera. Hay mucha gente que cumple la ley de transporte, pero hay otros que no la están cumpliendo y se dedican a trabajar con Uber. Entonces, ese tema yo lo encuentro gravísimo porque hay una desigualdad ante el Estado, ante el trato del Estado con la gente que ejerce funciones similares. O cambiamos la ley de transporte o... Bueno, lo que queremos hacer es más bien avanzar en el proyecto de ley que ya está. Yo creo que tenemos una oportunidad de hacer un esfuerzo por no votar todo y empezar de cero. Eso yo encuentro que sería una mala decisión, sobre todo en un ámbito en que yo creo que tenemos múltiples consensos. Entonces, el desafío nuestro es tomar lo que está, hacerle los ajustes que se vayan surgiendo, tanto la ley CATI como la ley Uber. Yo creo que esa es nuestra forma de abordarlo. Respecto al cruce que nos planteaba en Magallanes, Isla Riesco y Natalia Laroche, si entendí bien, el subsecretario tenía información que podía comentar que yo encuentro que es valiosa. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También me gustaría referirme a ese punto específico porque hace 2 semanas nos reunimos con la alcaldesa de Río Verde, que nos planteó el problema de la barcaza a Isla Riesco, en entendido en que la mina sale hacia el mes de junio, julio, alrededor, y deja de pagar hoy día el servicio o parte del servicio de esa barcaza. Nosotros actualmente subsidiamos esa barcaza en alrededor de 20 millones. La mina está poniendo... No, 20 millones. Que 20 millones era nuestro subsidio. Lo que pasa es que eran 10 hasta el año pasado. Se aumentó ese subsidio a 20 millones por el alza de los costos del diésel. Así que ese monto está actualizado. Y la mina hoy día estaba poniendo alrededor de 40-45 millones, en términos bien gruesos. Dado el contexto que sale la mina y por lo tanto deja de subsidiar este servicio, nosotros nos comprometimos a poner la parte que hoy día pone la mina, que eran estos alrededor de 45 millones. Por lo tanto, nuestro compromiso era aumentar el subsidio alrededor de 65 millones en total, de tal manera de mantener el servicio activo en Isla Riesco, con las mismas condiciones en las cuales se hace hoy día. Por lo tanto, como es una modificación de contrato, eso involucra una negociación directa con el operador para mantener el servicio. Y en ese proceso estamos, pero nuestra intención es mantener el servicio activo y que la gente de Isla Riesco no sufra ningún percance en esta salida de la mina. Gracias, subsecretario. Continúa. Muchas gracias. Continúo entonces. Respecto de los comentarios, paso a los comentarios del senador Van Rysselberghe. Efectivamente, como decía yo, la congestión vehicular que estamos enfrentando es muy alta, no solamente en la Gran Concepción. Los proyectos de ferrocarril que él plantea y levanta son proyectos que están en carpeta y que tienen que estar debidamente analizados. Por supuesto que aquí el tema de ferrocarril es que construir ferrocarril es caro. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de poder
poner nuestras inversiones, sobre todo porque tenemos una agenda que es pro ferrocarril, pero tenemos que ponernos en aquellos lugares donde vamos a tener mayores garantías de que van a tener el mejor uso, ¿sí? Entonces, acá, esta parecía mi respuesta a la que daba ayer cuando pensábamos en un tren, por ejemplo, que conectara Puerto Montt con Puerto Vara, Alerce, que es una zona que también parece bastante idónea, pero tenemos que ser responsables respecto de en cuáles lugares del país los proyectos presentan mayor rentabilidad social. Ya, respecto de las licitaciones por electromovilidad, senadora, en el caso de Santiago, como decía, tenemos ya 770 buses eléctricos operando, y en la licitación que se adjudicó al cerrar la administración anterior, augura que vamos a tener 1000 buses más en Santiago, lo que va a dar 1700, que es aproximadamente como un 25% de la flota, ¿sí? 25% de la flota más o menos va a ser eléctrica en el caso de Santiago. Eso nos pone, yo creo que por lejos, como la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos. No hay una ciudad en el mundo que tenga, o sea, ni de cerca. Bogotá con los 700 está cerca, pero ya en 1700 no hay una ciudad en el mundo fuera de China. China, muchas, ¿sí? Pero fuera de China no hay. Y la pregunta ahora es cómo empezamos a cerrar esa brecha en regiones. Estamos próximos a anunciar algunos. Aquí es importante decir que en el transporte público es clave para poder hacer avance el que vayamos avanzando en lo que se llama perímetros de exclusión, que son estas formas de poder regular las ciudades de modo de tener algún nivel de exigencia respecto a lo que allí ocurre. O sea, cuando nosotros como programa, como plan de gobierno planteamos congelar la tarifa, que fue uno de los anuncios que se hicieron el viernes, tuvimos cuidado de decir que esto era solo en las ciudades reguladas. Hay muchas ciudades en las cuales nosotros no tenemos ninguna facultad para poder intervenir la tarifa, por ejemplo. Ni la tarifa, ni la frecuencia, ni los horarios de operación. Y creemos que es fundamental avanzar en esa dirección, ¿sí? O sea, ayer, por ejemplo, en la 10ª región yo decía que nosotros no lo podemos hacer, en Quellón lo podemos hacer, en Castro lo podemos hacer, no en Puerto Montt, todavía, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar en que más de nuestras ciudades puedan tener esa condición en que el Estado puede exigir y fiscalizar e incentivar de que se cumplan, ¿no es cierto?, las condiciones de operación del transporte colectivo, que es estructurante para que el país la gente pueda tener una mejor calidad de vida y las ciudades puedan ser más sustentables. Entonces, ahí tenemos un tema. Hay algunos sistemas en que ya hemos avanzado en este tipo de licitaciones y de exigencias para algunos servicios. Vamos a estar anunciando en las próximas semanas los primeros electrocorredores en regiones y por lo tanto vamos a tener buenas noticias. Y tenemos que ser capaces, como es parte del desafío de nuestra administración, de ir convenciendo de que es importante que tengamos y dispongamos los recursos, porque esto exige recursos, para que la electromovilidad pueda llegar a todas las ciudades del país. Ahora, clave también, tenemos un compromiso además, de que los buses sean eléctricos al 2035, que es importante para nuestros compromisos de carbono neutralidad. Entonces, este es un ámbito en el que tenemos que seguir avanzando. Respecto al decreto 212, entendería que el subsecretario Pineda pudiese dar la información. Gracias, ¿Qué le parece? secretario. Muchas gracias, presidenta. Sí, con respecto al decreto 212, que era justamente un punto que usted también preguntaba, nosotros reconocemos, al igual que el gobierno anterior, que hay una necesidad de regular este cuerpo normativo o de reformarlo, dada es nuestro principal cuerpo normativo que regula todo lo que es el transporte de pasajeros. Por lo tanto, hay una necesidad de actualizarlo. Este decreto viene de la década de los 90, se le han hecho innumerables modificaciones, pero la normativa hoy día interna del ministerio está repartida en varios decretos. Por lo tanto, lo que se hizo en el gobierno pasado fue un esfuerzo durante 2 años de actualizar este decreto, de consolidar todo en un solo cuerpo normativo, cosa que nosotros también compartimos. Lo que sí nos apareció, tanto durante la campaña como en estas primeras semanas de instalación, en reunión con diversos actores, son algunos puntos que quizás nosotros también compartimos, que sí se pueden modificar. Y por lo tanto nosotros tomamos la decisión de retirar este decreto, que el gobierno anterior lo había dejado en toma de razón en Contraloría, para poder hacer un proceso un poco más participativo con los distintos actores. Nuestra intención es partir desde el punto en cual lo dejó el gobierno anterior, que fue este nuevo decreto ingresado en Contraloría. Ese va a ser nuestro punto de partida.
y queremos identificar cuáles son esos puntos que nosotros deberíamos modificar con los distintos actores interesados, con gremios, con participación también de conductores, etcétera, para poder ingresar este nuevo decreto, pero nuestra intención es trabajar sobre lo que dejó el gobierno anterior, no hacer un proceso nuevo, porque finalmente el trabajo que se hizo de 2 años es muy valioso y nosotros también compartimos la necesidad que hay detrás de eso de
brecha digital cero, inclusión digital, de modo que buscamos que si alguien no se conecta a Internet, sea porque no quiere, no porque no puede hacerlo, y desde ese punto de vista estamos generando acciones en distintos ámbitos. Uno es continuar con despliegue de oferta de servicios, ¿ya? Y ahí está lo que se hizo con la vía normativa, con el 5G, está lo que se hace a través del Fondo de Desarrollo, que son proyectos en los cuales se va alcanzando localidades cada vez más pequeñas con infraestructura de alta capacidad. Y ahí lo que decía la presidenta respecto a proyectos de última milla, por ejemplo, que es el complemento a los proyectos de grandes bloques de infraestructura que llegan a las capitales comunales, llegar ahora a localidades más pequeñas, eso está en curso, es con fondos de desarrollo regional, y eso significa que se están firmando los convenios con las regiones, y a la medida que esos convenios estén totalmente tramitados, se realizarán los concursos para llegar, ya sea con fibra hasta el hogar o con servicios móviles de alta capacidad, y eso es definido desde las regiones, ¿ya? Esto ha sido un trabajo colaborativo con las regiones, y finalmente son los gobiernos regionales quienes están poniendo las exigencias respecto a qué tipo de servicios quieren que cuente la ciudadanía en cada región, ¿ya? Así que esos proyectos están hoy día avanzando, se están firmando esos convenios, y esperamos empezar a concursar ya durante el segundo semestre. Y un tema respecto al despliegue de estas coberturas, a la inclusión digital, que no está mencionado, pero yo creo que vamos a tener que mirar y discutir, es el tema de la ciberseguridad, ¿ya? Sobre todo en el ámbito formativo, porque hoy día hay poco conocimiento en materia de ciberseguridad, y nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que se suba a la máquina digital sin entregarle todas las herramientas para que se defienda de los riesgos que existen en esta máquina, ¿ya? Que esa es otra de las brechas que hay que cerrar, una brecha de instalar habilidades de uso, y me queda entre medio, está la oferta de servicio, la habilidad de uso, me queda entre medio la brecha de capacidad de pago, y para eso estamos, bueno, el proyecto de ley de Interco Servicio Público contiene un guiño a lograr hacer subsidios a la demanda, que hoy día no estamos habilitados para hacerlo, y queremos estarlo porque entendemos que hay que cerrar esa brecha de capacidad de pago de la ciudadanía. Una cosa es que haya oferta de servicio, y una muy distinta es que se puedan contratar. Eso, presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Ministro, Sí, vamos a cerrar. Solo cerrar, me gustaría comentar en el caso del 5G, de esto que el secretario mencionaba, que es un poco más lento. Hemos tomado la precaución de distinguir entre aquellas observaciones que uno le hace a las empresas que son más bien administrativas de aquellas que son de servicio. Y hemos tratado de ir avanzando con ellos para ayudarlos a poder resolver los temas administrativos, evitando como ser una entidad burocrática que lo único que hace es poner un timbre cuando las cosas están todas listas, ¿ah? Está ese esfuerzo porque a nosotros nos interesa que el proyecto avance, ¿sí? Pero tenemos que tener garantía de que lo que efectivamente se entregue en el país sea lo que se comprometió. Ok. Eso. Muchas No, gracias. yo creo que por el tiempo yo creo que estamos bien, yo creo que hemos tocado la mayor parte de las observaciones y consultas, hemos tomado nota y esperamos poder continuar en este diálogo y en este espacio para poder ir abordando cada uno de estos temas y otros que van a ir surgiendo. Gracias, ministra. Senador Flores. Solo un segundo comentario, porque hemos tenido respuestas que la verdad es que cuesta colocarla en el territorio. Cuando uno llama a la autoridad de las regiones respecto de una zona que se quedó sin cobertura, lo que se hace es fiscalizar si efectivamente funciona el sistema. La respuesta es: no hemos recibido ningún reporte de anomalía. Pero la gente está diciendo otra cosa. Tomo mi teléfono y me dice otra cosa. Me dice, no, estoy sin cobertura, sin servicio, sin servicio. Entonces ahí hay un problema con la ciudadanía y lo que está reportando la autoridad fiscalizadora y lo que está reportando la empresa. Eso es uno. Lo otro, y aquí pregunto desde el desconocimiento, cuando se habla de 5G y de alguna manera este tránsito que vamos a hacer los ciudadanos por tener una mayor capacidad de conectividad, la pregunta es, ese adulto mayor que vive en Pechirropulli o que vive en Liquiñe, que tiene un aparato viejo que se comunica con 3G, ¿cómo transita? ¿Cómo transita? Y eso es la mayoría de la gente de menores recursos, la mayoría de la gente rural, que no están preocupados de tener la última tecnología porque los teléfonos nuevos son caros y no los pueden asumir. Entonces, algunos heredan teléfonos de los familiares más jóvenes y otros mantienen su teléfono viejo porque lo cuidan. Y eso es una realidad con que uno se va encontrando en el mundo rural. Y para aquellas regiones
que tenemos un hinterland muy poblado, con ruralidades de arriba del 50 o 60%, es un factor de preocupación. Eso era todo. Muchas presidente. gracias, senador Gracias. Flores. Importante su pregunta porque las empresas informan porque los contratos, a mi juicio, fueron muy poco ambiciosos. ¿Ah? Entonces, cuando están obligados a 3G, dan 3G. Y creo que es una de las variables, no sé si es la única. Yo creo que en los futuros concursos también tenemos que revisar un poco las obligaciones que definimos, pues, de tal forma que el servicio sea con las velocidades que permitan. Los usos hoy día es bajar video, no es el acceso solo a un portal y decir que fue parte de las discusiones del Chileduc, el tema de la pandemia. O sea, yo creo que hoy día la expectativa y la necesidad requiere más avanzar en esa línea, así que yo creo que es parte de las conversaciones, subsecretario, que también vamos a tener, porque claro, una cosa es la infraestructura, otra cosa es la accesibilidad, bueno, y las habilidades también de uso. Yo creo que ahí ya es un tema también que con el Ministerio de Educación vamos a tener que trabajar, así que gracias por el punto. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados. Recording stopped. Quiero verlo, yo creo que es agenda, transformación.